por un poder autoritario, totalitario, antidemocrático, me pregunto qué vamos a hacer. Me pregunto quiénes van a hacer aquello que debemos hacer. Debiera ser la sociedad toda, la dirigencia política que defiende la democracia toda, la que debe recuperar la política como un instrumento y ponerle un límite a este poder real, como lo llamamos, que pocas veces ha actuado tan pornográficamente en contra de la democracia. La decisión de la Corte Suprema de interferir directamente en el poder legislativo, violando todo tipo de independencia de poderes, es realmente, o debiera ser, un punto de quiebre. ¿Lo será? Me lo vuelvo a preguntar. Si un frente político decide modificar su conformación dentro, en este caso de la Cámara de Senadores, ¿puede la justicia decir, no, ustedes no pueden hacerlo? No, no puede. No es ni opinable. No necesitamos ni analistas, ni constitucionalistas, ni jueces retirados, ni jueces en ejercicio, ni abogados experimentados, ni estudios jurídicos para decirnos si se puede o no se puede, o cuál es la vuelta que se le puede encontrar. No puede intervenir un poder sobre el otro. Sin embargo, lo hacen. La democracia nos costó demasiado como para entregárselas o dejarlas en manos de 4 antidemocráticos, corruptos, como son los jueces de la Corte. La democracia nos costó demasiado como para entregársela a un hombre como Héctor Manieto, que maneja el 80%, si no más, de los medios en la Argentina. La democracia nos costó demasiado como para entregársela a 10 empresarios que nos regulan los precios, que nos determinan si podemos comer o no, mientras multiplican sus ganancias. Esta es la democracia que tenemos hoy. Y a esto hay que ponerle un límite. Si el Senado se planta, si el Frente de Todos se planta hoy en esta conferencia de prensa y dice, señores, no vamos a acatar este fallo inconstitucional, se va a venir un ataque mediático feroz, un ataque de una oposición demencial, pero debe ser el punto de quiebre. Habrá que ponerle el pecho. Hay que construir el límite. Y hay que convocar a una sociedad que está desmovilizada y que tiene aquí un problema concreto, real, que atenta contra la base misma de las instituciones de la democracia. No se puede capitular frente a los resabios dictatoriales que algunas instituciones de esta democracia tienen, como es la Corte Suprema. En toda democracia el poder debe ser distribuido. Sin embargo, como dijo alguna vez Cristina Fernández de Kirchner, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, apenas radica el 20%. El otro 80% está en el poder que llamamos real. Bueno, hay que pelearlo, ¿eh? La definición política de los tiempos políticos, de los liderazgos políticos, se define si le diste pelea o no al poder real. Todo lo demás es cuento. Todo lo demás es historieta. Entonces, convoquen, organicen. La calle es el territorio por excelencia de la política, sobre todo del campo nacional y popular. Me propongo a que alguien convoque, a precisamente poner un límite y entender que para lo que viene, sin reforma judicial, no hay democracia. Sin una nueva ley de medios no hay democracia. Sin una reforma tributaria donde paguen los que más tienen no hay democracia. Sin una puja distributiva no hay democracia. Nadie, hombre o mujer, que quiera representar los intereses del campo nacional y popular en el presente y de cara al futuro puede desconocer esto. La dictadura en el 76 sabemos lo que significó. El golpe económico a Alfonsín fue también este poder real. Al menemismo lo dejaban actuar porque les entregó todo. Con De la Rúa lo mismo. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner lo enfrentaron y pasó lo que pasó. Macri consolidó esta dictadura disfrazada de democracia, dictadura del poder real. Bueno,
Es un nuevo tiempo de emancipación, es un nuevo tiempo de independencia. Convoquen, organicen, hagan política que el pueblo va a acompañar y va a decir, tantos años después, un nuevo nunca más. Porque es el viejo modelo que hoy están ejecutando, antes a través de la tortura y la desaparición, hoy con los medios y la justicia. Extraordinario. La columna de Fernando Borroni. Así es, el Poder Judicial se atribuye potestades que no son otorgadas por la Constitución. Senadores del Frente de Todos rechazaron el fallo de la Corte Suprema sobre la composición del Consejo de la Magistratura. El interbloque del Frente de Todos brindó una conferencia de prensa para sentar posición ante la decisión del máximo tribunal que reemplaza al oficialista Martín Doñate por Luis Juez en el organismo encargado de designar a los jueces. Los senadores advierten que se trata de un avasallamiento al poder legislativo. Senadores y senadoras del interbloque Frente de Todos ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa para expresarse en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desplazó del Consejo de la Magistratura al senador oficialista Martín Doñate y ordenó su reemplazo por Luis Juez, del PRO. Según anticiparon los legisladores oficialistas, la semana próxima Doñate será nuevamente propuesto como representante del Frente de Todos en el organismo. Para nosotros es un fallo insólito, inaplicable y que además no tiene efecto práctico, porque si ustedes bien recuerdan, a nosotros nos dieron la razón en primera instancia y en segunda instancia de que las cuestiones de organización en el Senado, es decir, de la composición de los bloques y de cómo se pueden organizar los bloques dentro de la Cámara de Senadores, es una cuestión no judiciable que tiene rango constitucional en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Comenzó la senadora Anabel Fernández Sagasti en la rueda de prensa brindada este miércoles. Esta manipulación que intenta hacer Horacio Rosati es evidente, añadió Fernández Sagasti, mientras que su par, Lucía Corpacci, llamó a tener cuidado cuando el Poder Judicial se atribuye potestades que no son otorgadas por la Constitución. Juliana Di Tulio, por su parte, consideró que el fallo es político y, por lo tanto, merece una respuesta política. Este fallo político lo vemos con enorme preocupación. Ya hemos visto cómo la Corte Suprema avasalló al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, por lo menos en 3 oportunidades, y hoy estamos asistiendo a una situación que, de dejarla pasar, es muy grave en términos institucionales y en términos, además, de calidad democrática. Es estar construyendo una democracia de bajísima intensidad, opinó Di Tulio. Yo siento que la Corte entró por la ventana de este espacio legislativo y se llevó nuestras atribuciones, nuestras facultades, derechos y obligaciones con un fallo que tiene un lenguaje inusitado con palabras como argucias, observó la legisladora, quien adelantó que la semana próxima volverá a presentar el nombre de Doñate como consejero. Doñate no va a ir a magistratura en lo que resta de mandato hasta el 18 de noviembre próximo. Lo voy a volver a presentar la semana próxima porque es mi facultad. Soy tercera minoría, sostuvo la titular de la bancada, que forma parte del interbloque del Frente de Todos que conduce José Mayans. El máximo tribunal no tiene facultad para decirnos qué hacer a los senadores y senadoras porque no es parte de este cuerpo, insistió, y por eso les pido a los bloques que formamos parte de este cuerpo que se expidan en contra de este fallo, que consiste en una brutalidad que solo tiene como fin que Rosati pueda tener el Consejo de la Magistratura que necesita tener. Doñate
es de una gravedad absoluta. Al finalizar la conferencia, el senador Doñate dijo a la prensa: primero, estamos repudiando este fallo inaplicable, claramente de tinte político, y por otra parte también queremos manifestar nuestra preocupación por esta suma de poder público que ha encarnado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se autovota presidente de la Corte, que se autovota presidente del Consejo de la Magistratura, que se arroga facultades legislantes, declarando inconstitucional una ley que vivió durante 16 años y por la cual el 80% de los jueces de la Argentina están designados. Y ahora también se arroga facultades de decir cómo tienen que funcionar los bloques, cómo deben conformarse los bloques y la representación del poder popular en el Senado de la Nación, lo cual es de una gravedad absoluta. Falta que el presidente de la Corte se lleve la llave del Congreso y del Poder Ejecutivo, ironizó en diálogo con C5N. El Senado, siguió Doñate, no puede hacer la vista gorda y tiene que ser muy contundente en su expresión. Por eso la conferencia de prensa y la invitación a que los demás bloques políticos de la Cámara tomen con atención y con la gravedad del caso esta situación y que podamos defender la institución de la República, porque claramente hay un avasallamiento institucional y una afectación al funcionamiento de la República Argentina. Lo que ha definido el bloque del Frente de Todos, continuó, es que la semana próxima vamos a estar elevando las propuestas de la primera, la segunda y la tercera minoría del Senado de la Nación. En este caso, nuestra tercera minoría. Y van a ofrecer mi nombre en representación del bloque que claramente tenemos por ley. Consultado por la posibilidad de iniciar un juicio político, dijo que se están evaluando todas las alternativas, se sigue evaluando el fallo, y venimos tomando con mucha preocupación toda la conducta de la Corte en los últimos años. Es evidente que están jugando un juego peligroso para la institucionalidad de la República y tendremos que tomar todos los mecanismos que están a nuestro alcance para ponerle remedio a esta situación. La intervención de la Corte Suprema. El 16 de diciembre pasado, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz declararon inconstitucional la composición del Consejo. Para hacerlo, revivieron una ley que estaba derogada y ordenaron llevar la composición de 13 a 20 consejeros. El dato fundamental fue que, en el nuevo esquema, el presidente de la Corte, Rosati, empezó a fungir como titular del Consejo de la Magistratura. Para llegar a los 20 miembros, el Senado debió designar un nuevo representante. Ya estaban Mariano Recalde y María Inés Pilati Vergara, por el Frente de Todos, y Silvia Jacopo, por la Unión Cívica Radical. La discusión pasaba por quién era la segunda minoría. El Frente Pro reclamó el asiento para sí y dijo que enviaría juez. Antes de resolver, el Frente de Todos anunció que funcionaría como un interbloque compuesto por un bloque mayoritario llamado Frente Nacional y Popular y otro minoritario, Unidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana tenía 5 senadores más que el Frente Pro. Se quedó con la banca de la segunda minoría. Así fue como Cristina Fernández de Kirchner le informó al Consejo que el designado era Doñate. Juez llevó el tema a los tribunales, donde no tuvo éxito hasta que llegó a la Corte, que dijo que la división del interbloque había sido posterior a que se notificara el fallo, por lo que no era válida. La postura de las instancias anteriores había sido decir que el juego de las mayorías y minorías era un tema de la política. Lo mismo que había dicho cuando en 2017 el macrismo, con el acuerdo de sectores variopintos, consiguió sacarle la banca al kirchnerismo y sentar a Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal? Nada menos que Luis Hess, un delincuente hecho y derecho, y que le sabemos un montón de cosas, y como dicen los cordobeses,
tiene más agachadas que negros tirando bombas. Pero la semana que viene vamos a refrescarles la memoria con la biografía no autorizada de Luis Juez para que ustedes vean qué personaje es. Esta canción es dedicada a tantos títeres cuyo único interés es música que el culo mueva aunque sus mentes se encuentran en sillas de ruedas, razón que hará que no puedan entender lo que recitan. La conciencia se fue, la moda no gobierna en ellos, quien roba por droga en ella se abren más las piernas. La lucha eterna al discriminar por dinero, aunque la mierda de una misma es igual a la de un latero. Sé que lo que dijeron que soy grosero serían los que más aplaudieran si yo fuera un extranjero. Como muchos sí que revolucionarios sin moral que no dudarían en bailar en reggaetón el himno nacional. Me siento mal al ver que otros tienen todo, mientras yo que me jodo no tengo lo que creo merezco. Pero después pienso que mientras hablo basura hay niños que comen basura y por eso a la vida agradezco. Son títeres en una bola de cristal que gira en sentido contrario a las agujas de la vida. Que Dios maldiga esta era de apariencias. Si alguien me diga a dónde se fue la conciencia. Son títeres en una bola de cristal que gira en sentido contrario a las agujas de la vida. Que Dios maldiga esta era de apariencias. Y que alguien me diga a dónde se fue la conciencia. Refugiándome en escritos vivo y no respiro paz por más que conflictos esquivo, más enemigos consigo y solo por intentar educar a oyentes que lamentablemente se olvidaron de ser gente. Ya parece que mi aliento no es suficiente, así que ya parece de la silla de un paso al frente y siga caminando entre serpientes cuya envidia no es más que el resultado de una vida llena de mentiras. Yo seguiré alejándome de esos engaños y haré de mi rap la música para ermitaños y extraños que no hacen caso a los reclamos ni a los gritos profanos de insanos que tratan de hacernos daño. Hoy a mis principios soy fiel, mantengo en su lugar mis pies y no dudo en agradecer a quien ayer colaboró para verme crecer y supo entender que lo que escribo es mi razón de ser. Yo entiendo que son demasiadas las barreras, pero el envidiar no siempre será la primera. Sé que con un tema no cambiará Venezuela, pues el problema está en los pensamientos, no en las fronteras. Son títeres en una bola de cristal que gira en sentido contrario a las agujas de la vida. Que Dios maldiga esta era de apariencia. Y que alguien me diga a dónde se fue la conciencia. Son títeres en una bola de cristal que gira en sentido contrario a las agujas de la vida. Que Dios maldiga esta era de apariencia. Que alguien me diga a dónde se fue la conciencia. Bueno, tuvimos un desperfecto técnico, se cortó la grabación. Pero bueno, retomamos nuevamente en las noticias. Prohibieron el uso del celular en las aulas en las escuelas de Catamarca. Los celulares modificaron el ambiente de las aulas. La medida busca que los y las estudiantes presten más atención en clases en vez de distraerse jugando con el celular o navegando en redes sociales. También se aclaró que los chicos y chicas podrán llevar sus celulares y otros dispositivos, pero deberán ser puestos en espacios de guardado que cada institución destinará para tal fin. La norma, a su vez, indica que excepcionalmente solo se permitirá la utilización de estos dispositivos con fines pedagógicos y didácticos, que se encuentren específicamente incluidos en el proyecto educativo institucional. Muy buena medida porque es una distracción. Otra noticia. Uno de los protegidos era su sobrino, de acuerdo con la investigación. Postergan el juicio a un fiscal acusado de proteger a una banda narco. Un tribunal federal de Bahía Blanca postergó por 2 semanas el inicio del juicio contra un fiscal general federal
acusado de haber protegido a una banda de narcotraficantes que, presuntamente, integraba su sobrino. El debate oral en el que está imputado Alejandro Salvador Cantaro, que debía comenzar este jueves 10, fue reagendado para el 23 de noviembre por el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Braco. La postergación fue decidida tras un pedido formulado por el fiscal de juicio, Gabriel González da Silva, explicaron fuentes judiciales. Al fiscal Cantaro, actualmente de licencia, se le atribuye haber ayudado a su sobrino Sebastián Gauna San Millán y a otras personas a eludir investigaciones y también a no haber denunciado a los delitos cuando supo de ellos entre el 22 de marzo del 2017 y el 14 de abril del 2018. En 2019, Cantaro fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal Walter López da Silva, quien lo acusó por el delito de encubrimiento especialmente grave, tráfico de estupefacientes, en la causa denominada Drogas Sintéticas 2. 7 personas ya fueron condenadas a penas de hasta 4 años y 8 meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio. Según los voceros, Cantaro fue mencionado en distintas escuchas telefónicas, entre las cuales hubo conversaciones con al menos 2 personas, entre ellas su sobrino. Castañeto dijo que se firmará antes de fin de mes. Avanza el acuerdo con Estados Unidos para conocer las cuentas de argentinos no declaradas. El titular de la AFIP, Carlos Castañeto, adelantó que en los próximos días el gobierno argentino y el de Estados Unidos cerrarán finalmente el acuerdo de intercambio de información tributaria a través del cual, hasta el momento, se detectó una evasión de 100.000 millones de dólares en el exterior no declarados en la Argentina. Estamos prácticamente a la firma de ese cruce de información que abrirá una fuente de recaudación clave para ampliar la base imponible del Estado para cobrar impuestos a los bienes personales y ganancias, entre otros, puntualizó el titular del organismo recaudador. La activación de ese acuerdo, uno de los pocos vigentes en su tipo al que Washington le dio luz verde, había sido anunciado a principios del mes pasado luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuviera conversaciones directas con los representantes del gobierno de Joe Biden. La información que esta herramienta dejará disponible le permitirá al gobierno nacional conocer la situación en la plaza financiera con mayor cantidad de dinero de argentinos. Castañeto aseguró que la administración del Frente de Todos estaba prácticamente a la firma de ese acuerdo y explicó que en estas postrimerías de las negociaciones se le delegó al Ministerio de Economía que dé las puntadas finales. La documentación ya se mandó a Washington y fue y vino por sistema. Nos pusimos de acuerdo con lo que sería el equivalente de la AFIP de Estados Unidos y este mes la Argentina y Estados Unidos lo estarían firmando, subrayó el funcionario durante una entrevista por Radio 10. Castañeto reveló además que según la información disponible hasta el momento, tenemos como mínimo alrededor de 100.000 millones de dólares en el exterior no declarados en Argentina. Este monto habla de la cantidad de divisas, no necesariamente de los bienes que, aclaró, paralelamente van a estar dentro del acuerdo y ampliarían la base imponible de quienes hasta el momento evaden el fisco. Una vez que esto se haga efectivo, va a haber un antes y un después en materia de fiscalización, concluyó el titular de la AFIP. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada.
Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Bueno, y acá estamos con nuestro invitado vitalicio, que viene casi todas las semanas. Nuestro gran amigo Carlitos. Algo que reírse. Que siempre nos trae todo tipo de información muy valiosa, por cierto. Y bueno, no sé con qué vamos a seguir hoy. Sí, tú dirás, vos sabes que tienes tema libre en el programa. El sábado se inició la COP27, esa conferencia de partes, que siempre me pregunto por qué no hacen una conferencia de naciones, y donde realmente si hay resoluciones o acuerdos fueran vinculantes. Nada de eso ocurre. Por eso se hizo una hace justo un año atrás en Glasgow, Escocia, y ahora se hace una, está ya empezada en Egipto, un país, viste, con una dictadura que lleva 8 años, con 60.000 presos políticos. De eso, viste, ni se habla. Incluso antes de que empezara, hubo más de 1.500 organizaciones que firmaron un documento por la puesta en libertad. En uno de ellos, Al-Fatah se llama, creo, que hace 10 años que está preso. Y hubo 3 organizaciones que se negaron a firmar el documento. Una de ellas es Greenpeace. Quiero decir que debería llamar Black Peace. Sí, realmente. La otra, no me acuerdo el tercero, pero otra que se llama Oxfam. También, viste, es un organismo internacional que se dedican a la temática. Pero el documento no lo firmaron. Y después, bueno, se inicia la COP26 el sábado y estuvieron hasta el domingo para poder acordar, incluir un punto en la agenda que tratara el tema de pérdidas y daños. En realidad, para los países del sur subdesarrollados es como un triunfo, por lo menos en un foro internacional donde están representados 190 países, donde hay representantes de gobierno, también representantes
distintos organismos internacionales y organizaciones relacionadas con la protección del medio ambiente que le aflige el cambio climático. Sin embargo, el que haya sido incluido este punto en la agenda no necesariamente quiere decir de que los países a los semivinculantes vayan a cumplir, porque en materia de promesas, desde el Acuerdo de París hasta ahora, por ejemplo, poco y nada se ha logrado en materia de financiación de los países subdesarrollados, que son los más afectados por la situación, a tal punto de que, por ejemplo, el norte global desarrollado ha emitido ya hasta ahora 92% de todo el dióxido de carbono, y el del subdesarrollo, donde está África, Oriente Medio y Latinoamérica, solo emitió el 8%. O sea, las diferencias son monumentales. Por eso la parte buena hasta ahora, porque si tuvieron un día y medio para acordar un punto en la agenda sobre el tema de pérdidas y daños, creo que ese es un gran logro, para los países subdesarrollados. El tema de lo que se necesita para financiar las actividades, para reducir el tema de emisiones, porque en el caso de China, la India y Brasil son recién llegados a ser parte del problema. O sea, ¿quiénes son los principales responsables? Estados Unidos y Europa. Entonces, el tema de... no sé si está en la agenda, pero, por ejemplo, no aparece, no se menciona el gas metano, que la emisión de gas metano hoy entre 2 y 2,5 veces más comparado con la era preindustrial. Y no se menciona, ni siquiera se menciona. El otro problema es que es mucho más peligroso en la atmósfera desde el punto de vista del recalentamiento.